Estamos, estábamos terminando los ejercicios de la clase 27. En la clase 27 teníamos las dos versiones del tema fundamental de donde nos quedamos fue en el tercer ejercicio. Había algunos, a ver, hicimos el 3, el 4, y había algunos que querían hacer también. Alguien me pidió creo que los cuatro últimos del literales de la segunda pregunta, pero hacerlos todos no. Hay uno, disculpen primero el desorden, digamos, en el orden, el desarrollo de los ejercicios. Pero primero hicimos el uno, luego hicimos el 2, después hicimos el 4 y después hicimos el 3 porque quería, por el asunto del tiempo, primero quería mostrarles cómo se hacía el número 4 y pues es un poco menos prioritario porque es directo lo que hay que hacer, no es simplemente derivar y ya. Pero el 4 era un poquito más elaborado. Y alguien me pidió por el chat que hiciera los cuatro últimos literales de la segunda pregunta. Esos, de esos cuatro literales, hay tres que son inmediatos. Es simplemente aplicar el teorema, usar la regla de la cadena y ya no tiene ninguna complicación. Pero el último, por eso les digo que disculpen el desorden porque voy a volver al ejercicio 2, a la parte H. Eh, Pide derivar esta función. Y aquí es donde pienso que podrían tener alguna dificultad. Por eso creo que es buena idea saber. Observen cuál es la función. La función f de x es la integral de 0 a x de k. Y esta constante k la podemos sacar de la integral. Como k por la integral de 0 a x de la variable t por la integral de 0t de seno de teta. Entonces, esta integral de teta formar que de t, bueno, si quieren en mayúscula para seguir en la onda de nombrar estas funciones dadas por integrales con mayúsculas. Entonces, esta vendría siendo k por la integral de 0 a x de t por la función g de t. Bien. Entonces, visto así, si nosotros queremos calcular la derivada de la función f con respecto de x, el teorema fundamental del cálculo lo que nos dice, primero tengo la constante, o sea, es la constante por la función de x, antes que da por acá. Lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo es que esto es el integrando evaluado en x. Simplemente eso. En este caso, fue el teorema fundamental del cálculo, primera versión. Entonces, esto es k. Y si evaluamos todo esto en x, pues tenemos x por g de x. ¿Cuál sería? Por la integral de 0 a x de seno de teta de teta.
Y esa es la, ¿cómo se llama? La derivada. Si queremos derivar una segunda vez, bueno, tenemos que aplicar la regla del el producto y aplicar el primer teorema fundamental del cálculo para derivar la integral de 0 a x de seno de θ. Pero no es la pregunta simplemente es hallar la derivada. Simplemente hay que identificar cuál es el integrando y evaluarlo en la función y luego aplicar el límite de integración y luego aplicar el teorema, aplicar la regla de la cadena si es necesario. Quería volver un poco sobre esto porque es quizá la que se podía prestar a confusión. No sé si tienen alguna pregunta, Profe, deseo, una duda, dígame. ¿por qué se nombró GDT a esa integral? Para dar una eso que identificar simplemente es una función y entonces dentro de la integral de 0 hasta x tenemos una función de t que consiste en multiplicar t por esta otra función de t. ¿Ok? Simplemente es un nombre y ya. Bueno, si no hay preguntas sobre esto, quiero pasar a hacer un par de ejercicios sobre el teorema del valor medio para integrales. Teorema del valor medio para integrales, que son el ejercicio 5 y el 6. El ejercicio 5, voy a hacer algo acá, voy a copiar la hoja. Sí, sí, sí lo copiaba. A mí me gusta más bien eh, copiar el enunciado porque me parece que pierdo menos tiempo que escribiéndolo a mano, pero en este caso igual tenía que buscar la hoja, no tenía a mano. Pero bueno, aquí está. Entonces, son enunciados así largos. Tenemos este problema. Dice, se observa que en cierta localidad, entre las 22 y las 23 horas, de 10 a 11 de la noche, la temperatura en grados centígrados en el minuto T está dada por la función de T, que es 18 menos T sobre 30 más T cuadrado sobre 8000. A las 10, que T es 0, es 18. A las 11, que ya T es 60. Entonces tenemos que la temperatura es 18 menos 60 sobre 30, tenemos menos 2, tenemos 16 grados ahí, más 3600 entre 8000, que es bastante, es menor que un medio, entonces tenemos un poquito menos de 16 y medio, por ahí. Y nos piden en primer lugar, T está en minutos, ¿no? Es importante tomarlo en cuenta, porque esa unidad nos está dando el intervalo de integración. Primero nos piden calcular la temperatura promedio en esa hora. Ya sabemos, porque lo hemos visto en clase, cómo calcular el promedio de una función continua sobre un intervalo, como f de t es continua en realidad en todo R, en particular
en el intervalo 0,60. ¿Y por qué estoy usando aquí? Continuidad generalmente nos referimos a ella bilateral, entonces podemos usar el intervalo abierto. En particular, en el intervalo 0,60, sí, acá es importante hacer la aclaración de que usamos el intervalo 0 a 60 porque el tiempo que esté se mide en minutos durante una hora. Una hora son, por supuesto, 60 minutos. Por eso usamos el intervalo 0,60. Intervalo de su valor promedio es, le habíamos llamado F con una barra, perdón, 0,60, 1 sobre la longitud del intervalo por la integral sobre el intervalo de la función, es decir, de 18 menos t sobre 30 más t cuadrado sobre 8000. Entonces, calculando el promedio, tenemos que esto es 1 sobre 60. Y acá, por supuesto, esta es la integral de un eh, trinomio cuadrático que ya calcularlo. Que sería 18t menos t cuadrado medios por 1 sobre 30, es decir, t cuadrado de 60, más t cubo tercios por 1 sobre 8000, es decir, t cubo sobre 24.000. Esto evaluado entre 0 y 60. Entonces, obviamente, este 1 sobre 60 me va a cancelar factores de 60. 0, esto vale 0. Y en 60 tenemos que esto es 18 menos 1 más 3600 sobre 24.000. 6 sobre 40, 6 sobre 40, 18 menos 1, 17. En un lado, 36 sobre 240, pues tengo 3 por 8, así que tengo 2 al cubo por 10, 5, a de 3, 2 se cancela acá, me queda 3, queda 2 al cuadrado, 5, 3, 20. 3 veinteavos, y aquí tengo 17. Si lo multiplico por 10 son 170 y por 20 son 340. 340 veinteavos menos 3 veinteavos es 337 veinteavos. 137 veinteavos. A ver, comenzamos con 18 grados centígrados, 337 veinteavos.
es 17, un poco menos de 17, porque 340 veinteavos es 17. Si le quito 3 veinteavos, veinteavos es 0,5. Entonces esto es 17 menos 0,15. 17 menos 0,15 es 16,85. Esa es la temperatura promedio. Bueno, es razonable tomando en cuenta lo que habíamos dicho, que comenzamos con una temperatura de 18 y terminamos con una temperatura de 16 y algo. Bien, entonces tenemos nuestra temperatura promedio y la parte B nos pide explicar por qué esta temperatura se alcanza en algún momento entre las 22 y las 23 horas. Pues esto es muy simple, porque el teorema del valor medio para integrales dice que si f es continua en el intervalo AB, por supuesto, podemos hablar de continuidad en intervalos cerrados, pero generalmente lo hacemos en intervalos abiertos. Si f es continuo en el intervalo AB, entonces existe un elemento C en el intervalo cerrado B, tal que f en C, estoy suponiendo que B es mayor que A, por supuesto. No me dice nada de esto. Dice que B es mayor o igual que A. B puede ser igual a A. Entonces no puedo escribir dividiendo, sino que tengo que escribir esto de esta manera. En el caso de que B menos A fuera 0, en ese caso A es igual a B. Y integral es 0. Obviamente 0 por F es igual a 0. Pero si B es mayor que A, si B es estrictamente mayor que A, entonces F en C es 1 sobre B menos A por la integral de A hasta B de f de X. Y esto es exactamente el valor promedio de F en el intervalo cerrado AB. En este caso, el intervalo AB es el intervalo 0,60. Tanto, existe un elemento de este intervalo de 60 minutos tarde, 60 minutos comenzando a contar desde 22 horas, es decir, este es el intervalo entre las 22 y las 23, al que el PDC es integral de 1 sobre 60, de 0 a 60 de la función f, que como hemos visto es 16,85. Y esto es el valor promedio de f en el intervalo 0,60. Entonces, en efecto, existe algún valor en el intervalo 0,60 donde se alcanza el promedio porque así lo dice el teorema del valor medio. Y finalmente, hay otra parte que dice, diga en qué minuto exacto se alcanza esta temperatura. Minuto en que se alcanza esta temperatura se halla resolviendo esta ecuación. Si la temperatura promedio 337 veinteavos
Entonces, lo que tenemos que resolver es la ecuación 337/20 igual a f de x, es decir, igual a 18 menos t sobre 30 más t cuadrado sobre 8000. Y eso es simplemente resolver una ecuación cuadrática que se puede hacer usando la resolvencia. ¿Preguntas? Profe, ¿por qué se tomó el abierto, el intervalo abierto? ¿Cómo que por qué se tomó el intervalo abierto? En el teorema no es cerrado. No sé si es continuo en un intervalo cerrado. No. Lo que pasa es que uno cuando habla de continuidad se refiere en un intervalo abierto. Si estamos hablando de un intervalo cerrado, podemos referirnos a la continuidad en el intervalo abierto teniendo continuidad por la derecha en el extremo derecho y continuidad por la izquierda en el extremo izquierdo. Es decir, continuidad por la izquierda, perdón, por la derecha en el extremo izquierdo, continuidad por la derecha en A en este caso, y continuidad por la izquierda en el extremo derecho, que sería continuidad por la izquierda en B. Pero, digamos, esos efectos de la integral no es tan importante, porque era solo un punto cero. Y estamos ahorrando un montón de palabrería, digamos. Continuidad siempre, o generalmente, es sobre intervalos abiertos. Ah, profe. Bien, entonces, continuidad sobre intervalos cerrados, continuidad sobre el abierto y continuidad sobre la izquierda en el extremo derecho y sobre la derecha en el extremo izquierdo. Integral es la misma. Luego, tenemos otro problema, que es calcular un valor promedio, pero en este caso de una densidad. Entonces, voy a hacer lo mismo, voy a copiar el enunciado y lo voy a pegar tal cual. Tenemos la densidad lineal, que sería la masa por unidad de longitud sobre la unidad de longitud. Una varilla metálica nos dan su densidad y nos dan la longitud. La densidad está dada por la función 1 sobre 8 por el coseno de pi x medios más un cuarto. Variando x, por supuesto, entre 0 y 2 porque la varilla tiene longitud 2 metros. Entonces, primero hay que calcular la densidad promedio de la varilla y segundo, decir si existe algún punto en el intervalo 0,2, tal que delta
en ese punto es igual a la densidad lineal promedio. Y en caso afirmativo, encontrar ese punto. La parte A es un cálculo de valor promedio y ya. Es decir, sería el promedio de la densidad en el intervalo 0,2. Y eso es un medio por la integral de 0 a 2 de la densidad lineal. Es decir, un medio por integral de 0 a 2 de un octavo por el coseno de pi x medios más un cuarto. Octavo por el coseno de pi x medios cuarto. Esta integral se separa en dos integrales. Medio por integral de 0 a 2, pues, medio también, del coseno de pi x medios más un cuarto de 0 a 1 de 1. Profe, ¿no era un octavo ahí? Donde sí era un octavo. Un octavo. Entonces tengo un octavo por la integral de 0 a 2 del coseno de pi x medios. Obviamente, aquí hay que hacer lo siguiente. La integral de 0 a 2 de coseno de pi x medios la resuelvo calculando primero la integral indefinida de coseno de pi x medios. Para calcular la integral indefinida de coseno de pi x medios, escribir acá un lado en otro color, que lo que significa es que es una especie de comentario. Para calcular esta integral, hago un cambio de variable. Digo que pi x medios igual a t. Pi x medios t. Entonces, esto significa que pi medios diferencial de x, diferencial de t, entonces aquí sale pi medios y tengo mi diferencial. No, quiere decir que dx es 2 sobre pi por diferencial de t. Sí. Esto es 2 sobre pi, seno de t, constante, restituyendo la variable es 2 sobre pi, seno de pi x medios, más la constante. Sí, esta integral es 2 sobre pi, que igual lo puedo sacar acá, entonces me queda 1 sobre 4 pi. ¿No? 4 pi. Por el seno de pi medios por x entre 0 y 2. Más, recuerden, la integral de 1, que es la longitud del intervalo. Esto es un cuarto. Bien. Obviamente tengo la integral entre 0 y 1 de la identidad es x evaluado entre 0 y 1. Eso vale 1, que es la longitud del intervalo, así que escribo directamente un cuarto por la longitud del intervalo. Entonces, todo esto que está aquí en naranja es un gran paréntesis. La igualdad sigue acá. Es igual a lo que sigue. Por otro lado, fíjense, acá tenemos el seno en 2 de pi x medios. Cuando sustituyo x por 2 me queda el seno de pi, que es 0, menos el seno de 0. Entonces, toda esta parte donde aparece seno es 0. Así que
la densidad lineal promedio es un octavo. Ahora, fíjense, de B, la parte B dice decir si existe en algún punto del intervalo 0,2, si en algún punto del intervalo 0,2 se alcanza la densidad lineal promedio. Y claro, por el teorema del valor medio, eso es cierto. Sí, por el teorema del valor medio para integrales. Y para encontrar este punto, hay que resolver la siguiente igualdad. Resolver la igualdad, un octavo por el coseno de pi x medios más un cuarto, que es eh, la densidad lineal, igual a ese valor promedio, que es un octavo. Entonces, ya tenemos, si multiplicamos por 8, el coseno, creemos que el coseno de pi x medios más 2 sea igual a 1. El coseno, esto tiene que ser igual a -1. Y el coseno de -1 lo tenemos cuando el coseno, perdón, da -1 cuando el argumento es pi. Intervalo 0,2. Necesitamos que pi x medios sea igual a pi. Y esto ocurre si x medios es igual a 1. Y la densidad promedio la alcanzamos justo en el extremo del intervalo. En el extremo derecho, si estamos midiendo desde la izquierda, justo hacia el final. ¿Preguntas? Menos preguntas, entonces. Pasemos ya a la siguiente clase. Era la clase de cálculo de área. No sé los enunciados, pero de memoria. Sí, tengo que mirar aquí en la hoja. Clase 28. Que es cálculo de áreas de regiones y longitudes de curva. Entonces, comenzamos calculando las regiones, las áreas de algunas regiones. Primero calcular área
la región cerrada por las curvas dadas. Hay varios casos. Está el caso en el que tenemos una región que está completamente por encima del eje X. El caso en que tenemos una región que está de partes por encima y otras partes por debajo del eje X. Una región que está entre dos curvas, sin importar, importando solo la posición relativa de estas dos curvas, ¿no? Si uno está por debajo, por encima del eje X. Y también tenemos áreas que conviene calcular usando una integral con respecto de Y. Además de eso, tenemos áreas de regiones limitadas por curvas dadas en forma polar. Entonces, comencemos con tal vez el caso más simple, ¿no? Que sería cuando tenemos un área completamente contenida en la parte superior del plano XY. La región completamente contenida en la parte superior del plano XY. Por ejemplo, es este. Fíjense, tenemos la parábola dada por la ecuación y igual a 5x menos x cuadrado. Y es muy fácil explorar esa expresión pues x 5 menos x, entonces y es igual a 0, si solo si x es 0 o x es 5. Y por otro lado, podemos observar que esta es una parábola con las ramas hacia abajo. Y es positiva en todo el intervalo 0, 5. Podemos hacer un pequeño dibujo muy sencillo de la situación. Las explicaciones de esa actitud, simplemente un esquema. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y más o menos, bueno, acá está sobre esta recta vertical, x igual a 2,5, está el eje de simetría de la parábola. Entonces, esta parábola, a ver, 2,5, ¿cuánto vale? 2,5, tengo 2,5 por 5 menos 2,5. 2,5 al cuadrado es 2.500 entre 4. 50, 7.000. Como decía, igual no es un dibujo con muchas pretensiones, pero 25. 5 al cuadrado sobre 7. 7 algo.
Sí, sí, sí. Más o menos viene, ¿no? Y no hay ninguna herramienta para dibujar siquiera cercanamente una parábola. En una pizarra me cuesta menos, pero con una tabla me resulta más difícil. Es más o menos una cosa así, como bueno, una parábola, como una especie de arco ojival. Entonces, yo quiero el área limitada superiormente por la parábola, inferiormente por el eje X, y lateralmente por X igual 1 y X igual 3. X igual 1 y está X igual 3. Entonces, el área que me interesa es el área de esta región. Y por supuesto, de R. El área de esta región, ya que esta región está completamente por encima del eje X y limitada superiormente por una función, es simplemente la integral. La integral de 1 a 3 de la función 5x menos x cuadrado. X menos x cuadrado. Por supuesto, esta integral es súper sencilla porque se trata de la integral de binomio. De estos 5 medios x cuadrado menos x cubo tercios entre 1 y 3. Lo mismo por acá. Tengo 5 medios 9 menos 27 tercios 9 menos 5 medios menos 1 tercio. El área es 5 medios por 9 menos 9. Es decir, es 9 por 5 medios menos 1 menos 5 medios menos 1 tercio. Esto igual lo pueden calcular ustedes. Eh, Son las 9:54. Vamos a... Bien, continuando. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. Bien, entonces, decía, continuando. Tenemos otro problema. Tenemos otra función ahora. Queremos calcular la región, el área de la región acotada por eh, el eje X, que es justamente la recta y igual 0, la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado menos 4x menos 4, y las rectas verticales x igual a menos 1 y x igual a 4. Entonces, es necesario, fundamental, en este caso, saber dónde interseca esta curva a el eje X, para saber dónde está esta región por encima y dónde está por debajo del eje X. Entonces, observamos que y es igual a 0 si y solamente si X es igual acá. Pues, después de mirar un poco uno se da cuenta de que eh, no se puede factorar con raíces enteras. Entonces usamos la fórmula de la resolvente cuadrática. Sería menos b, es decir, 4,
más menos la raíz de b cuadrado menos 4c. Cuadrado es 16. 4ac es menos 16. 16 menos 16. 16 menos 16 es 32. Dividido para 4a. Y a es igual a 1. Entonces, esto es 4. De manera que aquí tengo 2 más o menos la raíz de 2. Entonces, las raíces de la parábola, los lugares donde las coordenadas x donde esta parábola interseca el eje x son 2 menos raíz de 2. Sí, esto es, perdón, 2 menos. No, aquí me falta un 2. 2 más o menos 2 por la raíz de 2. En la fórmula no se tiene que poner sobre 2 por A. Sí, aquí me queda 2, perdón. Era 4. Es 2 más o menos 2 raíz de 2. Entonces tengo x1, 2 menos 2 raíz de 2. Entonces, aproximadamente menos 0,82, porque escribir esto. 2 por 1 menos la raíz de 2. Entonces esto es 2 por 1 menos 1,41, por aquí me queda más o menos. Exacto, aproximadamente. 2 por 1 menos 1,41. Entonces aquí tengo menos 0,41. Entonces esto acá es menos 0,82. Mayor que menos 1, no demasiado. Y x2 por otro lado, es 2 más 2 raíz de 2. Y me queda 2 por fuera. Me queda 1 más raíz de 2. Entonces aproximadamente 2 más 1,41. 2 por 1 más 1,41. Entonces aquí tengo 2,41 por 2. 4,82. Entonces podemos observar que entre menos 1 y 2 menos 2 raíz de 2, la región queda por debajo del eje X. Y entre 2 menos 2 raíz de 2. Y el límite superior del intervalo de x igual a 4, del intervalo menos 1, 4, queda todavía dentro de la región donde la parábola es positiva. Entre estos dos rectos. La región queda por encima de X. Ya sabemos lo que hay que hacer en este caso. El área que queremos calcular es la integral de menos 1 a 2 menos 2 raíz de 2 de la función f, o de la función x cuadrado menos 4x menos 4 multiplicada por menos. ¿Por qué? Porque acá esa función queda por debajo del eje, entonces esta integral es negativa, pero lo que queremos es el área. Para calcular el área necesitamos que el área sea positiva. Recuerden que cuando una región queda por debajo del eje, su área está dada por menos la integral. Y entre 2 menos raíz de 2, 4. El área está dada por la integral. Esto que está acá
es en realidad la integral entre 1 y 4 del valor absoluto de x cuadrado menos 4x menos 4. Es otra manera de ver. Este es el otro caso. Vimos el primer caso, donde toda la región está por encima. Aquí no hice un dibujo, pero digamos, al ser un polinomio cuadrático sabemos que es una parábola y analíticamente vimos en qué regiones dentro de ese intervalo donde queremos integrar es positiva y donde es negativa. Disculpe, pero me parece que es al revés, es positivo. O sea, el área bajo la curva está encima del eje X cuando va de -1 hasta 2 menos 2 raíz de 2 y bajo el eje X cuando va de Ah, 2 sí, menos cierto. 2 raíz de Tienes 2 hasta razón. 4. Sí, porque esta parábola abre hacia arriba. Es cierto. Está por debajo del eje X entre 2 menos raíz de 2 y 4. Y 4,82. Pero el intervalo que nos interesa es 4. ¿Cierto? Es por no hacer el dibujo. Porque el dibujo, bueno, como decía, es una parábola, abre hacia arriba. Y es negativa entre 2 menos raíz de 2 y 2 más 2 raíz de 2. De 2 menos 2 raíz de 2 y 2 más 2 raíz de 2. Pues tengo otro caso. El C no, porque el C es el mismo caso este, tengo una función. Bueno, este valdría la pena hacerlo. Y es x cubo. Y está limitada superiormente, está limitada por x al cubo, el eje x. Es igual a 4, supongo. X es menos 3. Y x igual a 3. Y tenemos una parábola cúbica. En menos 3 tenemos menos 3 al cubo, que es menos 27. Y en 3 tenemos 3 al cubo, que es 27. Luego yo voy a cambiar la escala para que quepa esto acá. 7, 7, menos 3, menos 27. 13, 27. Y más o menos así. Tú, porque lo que quiero que se aprecie es la simetría. Ok. No se va a ver la simetría.
Pienso. Esta función f igual a x cubo es impar. Es decir, f de menos x es igual a menos f de x. Nosotros no vimos estas cuestiones de simetría cuando integrando funciones. Simplemente no estaba aquí entre el material. Digamos, vimos los teoremas fundamentales, vimos el teorema del valor medio, uno, el valor promedio, y pues no hicimos mucho más, no vimos muchas propiedades de la integral definida, como qué pasa cuando integramos una función impar sobre un intervalo simétrico, o qué pasa cuando integramos una función par sobre un intervalo simétrico, o qué pasa cuando integramos una función periódica, y así, pues, bueno, eso no estaba en el material de la guía. No hemos hecho ningún hincapié en eso, pero acá vamos a ver. Fíjense, si uno tiene una función impar, y queremos calcular la integral en un intervalo simétrico, de menos a, esta integral es cero. La explicación intuitiva de eso, si vemos acá en el ejemplo, es que la integral, esta región que está entre la curva y el eje x, entre x igual a menos 3 y 0, es congruente con la región entre 0 y 3. Pero cuando calculamos la integral, debido a la congruencia, nos va a dar el mismo número que al calcular la integral entre 0 y 3 con signo negativo. Entonces ambos se cancelan. Y cuando f es una función par, la integral de un intervalo simétrico, es decir, la integral, por ejemplo, entre menos a y a, va a ser 2 veces la integral entre 0 y a. La razón de esto es, en algunos casos, sustitución. Fíjense, en el caso impar, yo tengo la integral de menos a hasta a de f de x, y esto lo puedo escribir como la integral de menos a hasta 0 de f de x, más la integral de 0 hasta a de f de x. Y en esta integral, voy a llamarla i sub 1, podemos hacer un cambio, una sustitución. Podemos hacer u igual a menos x. Entonces, desde luego, menos u es igual a x. Y además, tenemos que el diferencial de u es menos el diferencial de x. Entonces, con esta sustitución, esta integral que he llamado i sub 1, es la integral. También tenemos que cambiar, por supuesto, claro, aquí tampoco hemos visto el teorema de sustitución dentro de una integral definida. Si u es menos x, ¿no? Entonces evaluamos, esto lo podemos ver como una función u de x, evaluamos esa función en el intervalo, en el límite inferior. Entonces tenemos u de x que es menos x, si lo evaluamos en menos a, tenemos menos a, y tenemos a. Y en 0, por supuesto, 0. Tenemos f de menos u x es menos u. Menos u. El diferencial de x que es menos
el diferencial de u. Entonces, aquí tenemos menos la integral de a hasta 0 de f de menos u. El diferencial de u. Esta función es impar. Entonces f de menos u es menos f de u. Con este signo menos me queda la integral de a hasta 0 de f de u. Que f es impar. Entonces, f de menos u menos f de u. Y ahí tengo esta integral. Y ahora intercambio de lugar los límites de integración y eso me cambia el signo de la integral. Finalmente, recordando que la variable de integración es muda, esto es igual a la integral a menos de la integral entre 0 y a de f de x. Variable en muda. Entonces, podemos darnos cuenta de que la integral entre menos a y a de esta función que es impar es menos la integral de 0 hasta a de f de x más la integral de 0 hasta a de f de x, y esto es para el caso par. Aquí, pues, obviamente me estoy desviando un poco del tema, pero son propiedades que uno debe conocer. Si f es par, pues tengo que f de menos x es igual a f de x para todo x. Entonces, de nuevo, voy a asumir la estrategia de dividir mi integral en dos pedazos. Integral de menos a hasta 0 y la integral desde 0 hasta a. Hago prácticamente lo mismo que en el caso anterior. Hago ahora la sustitución u igual a menos x, de donde x es igual a menos 1, y de donde diferencial de u es menos diferencial de x. Lo aplico a la integral entre menos a y 0. Digo ahora, si evalúo u en menos a, eso por supuesto me da a. Si evalúo u en 0, eso me da 0. Esto último viene del teorema de sustitución en la integral definida, que como digo, esto tampoco estaba en el contenido que se dio para las clases, pero yo creo habérselos explicado, al menos al otro grupo estoy casi seguro que se los expliqué. Creo que a ustedes se los expliqué y les dije que si su profesora de SP estaba de acuerdo, pues lo podían usar, pero si no, no. Recuerden que todo eso depende de cómo evalúe profesora de CD, perdón. CD. Esto es por el teorema de sustitución de integral definida, que creo que sí se los mencioné, casi seguro. Entonces, esta integral, con este cambio, con esta sustitución, pasa a ser la integral entre a y 0 de f de menos u por menos el diferencial de u. Entonces, aquí el menos el diferencial sale de la integral. Tengo menos f de menos u por el integrado con respecto a u entre a y 0. F de menos u es f de u, porque f es par. La integral entre a y 0 de f de u multiplicada por menos. F de menos u. Y ahora intercambio los límites de integración y me cambia el signo. Y obviamente, como la variable de integración es muda, esto es igual a la integral entre 0 y a de f de x. Y entonces tenemos que la integral
entre menos a y a de la función f, que es par, es 2 por la integral entre 0 y a de f de x. Esta es una propiedad de simetría que vale la pena conocer. ¿Qué tiene esto que ver con lo que estábamos haciendo de calcular esta área? Fíjense, tengo la integral entre menos 3 y 3. Entre menos 3 y 3 no, perdón, tengo que calcular el área encerrada entre la curva y igual x cubo, el eje x y las rectas verticales x igual a menos 3 y x igual a 3. Evidentemente, hemos visto en ocasiones anteriores. El área es menos integral entre menos 3 y 0 de la función x al cubo más la integral entre 0 y 3 de la función x al cubo. Entonces, esto es la integral entre menos 3 y 3 de valor absoluto de x al cubo, la cual es una función par. Ustedes analizan de x igual a valor absoluto de x al cubo. Esto es el valor absoluto de x al cubo. Entonces, obviamente, f de menos x es valor absoluto de menos x al cubo. Este es valor absoluto de x al cubo. Esto es f de x. Entonces, esta función es par. Por lo tanto, esto es 2 veces la integral entre 0 y 3 de valor absoluto de x al cubo. Y ahí esta función x al cubo es positiva. Entonces, esto es 2 veces la integral de 0 a 3 de x al cubo. Podría ver directamente por la simetría y por la congruencia entre ambas regiones, pero analíticamente podemos mirarlo de esta manera. 2 por x a la 4 cuartos entre 0 y 3. Medio por x a la 4 entre 0 y 3. ¿Cuál es un medio de 81? Y esa es el área de la región en cuestión. Por otro lado, otro tipo de situación que se puede presentar es la siguiente. Tengo la región encerrada, y igual a raíz de x, y igual a x menos 4, y x igual a 0. Es decir, el eje y. De nuevo, es necesario dibujar, que sea por encima la situación, porque si uno no dibuja, entonces se puede equivocar con qué está por debajo, qué está por encima del eje o cómo es el diferencial de área. Observemos. ¿Cuál es la situación acá? Tengo el eje X. Tengo el eje Y. La región está delimitada por el eje Y en una parte. Por el eje X está limitada a ser un poco engorroso dibujar
si uno quiere que ambos ejes estén en la misma escala. Eh, y igual raíz de x, que es la gráfica de la función raíz de x. La gráfica de la función raíz de x, más o menos así. Y luego tenemos la función y igual a x menos 4. X menos 4 es una función, es una recta, perdón, que tiene pendiente 1, que corta al eje x en el punto 0, menos 4. Por aquí pasa la recta. Y como decía, esa recta tiene pendiente 1, cuando 4, 2, ok. Cuando x vale 4, y vale 0. Entonces, y esto vale 2. Y hay algo que está, hay un dato ahí que está faltando. En todo caso, si trazamos la recta, a ver si no estaré copiando mal, tengo raíz de x, es x menos 4. X menos 4 vale 0. Ah, bueno, es que esto sigue, claro. Se intersecan estos dos, ya vamos a ver. Tiene más o menos así. Entonces, es toda esta región dentro, entre la parábola, la recta y el eje Y. Entonces, en primer lugar, si queremos calcular el área encerrada eh, por esta curva, lo que parece más fácil de hacer es integrar con respecto a x, porque es una sola integral. Entonces, lo que debemos ver es cuál va a ser nuestro diferencial de área. Esto no lo habíamos hecho en los dos casos anteriores, porque pues, es simple, ¿no? Ahí es prácticamente directo. Porque casi hay que analizar un poco mejor qué es lo que uno está haciendo. Entonces, vamos a llamar diferencial de área. Está tratado, por supuesto, de forma exhaustiva en los apuntes de teoría, como un problema de valor inicial, etcétera. Pero para mantenerlo simple, vamos a llamar diferencial de área a un objeto un poco extraño. Y un objeto un poco extraño porque vamos a considerar un segmento, y en este caso es vertical, pero es un segmento extraño en el sentido que es un segmento al cual vamos a asignarle cierto ancho. Los segmentos tienen una sola dimensión, que es el largo. Acá vamos a tomar una especie de segmento con un ancho, pero es un ancho infinitesimal. Ese ancho sería, vamos a verlo, pero entonces el área total la obtendríamos sumando. Y este es un punto que vamos a llamar B.
que está justo la coordenada X de esta intersección, el área sería la integral entre X igual 0, que nos viene dado por el problema, y B, que lo tenemos que hallar de estos diferenciales de área. Ahora, ¿cuánto vale ese diferencial de área en términos del diferencial de X? Justamente, el ancho de este segmento al que estoy llamando diferencial de área va a ser el diferencial de X. Entonces, el diferencial de área sería la base del segmento, el diferencial de X por la altura. Y debemos observar que la altura está dada por la diferencia entre la función que acota la región por encima y la función que acota la región por debajo. La función que acota la región por encima es raíz de X y la función que acota la región por debajo es la función e igual a X menos 4. La altura, y la altura depende de X. ¿Sí? De la altura. Algo que debemos tener en cuenta es lo siguiente: si la región es de este tipo, que se llama tipo 1, es decir, si está acotada superiormente e inferiormente por funciones, entonces el diferencial de área va a tener como altura la diferencia entre la función que está por encima y la función que está por debajo, sin importar si estas funciones son negativas o positivas las dos, o si una es positiva y la otra es negativa, como en este caso. Lo único que nos importa es la posición relativa de ambas gráficas. Es la que va por arriba menos la que va por abajo, siempre. Entonces, tenemos que el diferencial de área es la raíz de X menos X 4 por el diferencial de X. Y esta es la función que vamos a integrar entre 0 y B. ¿Cómo hallamos B? Para hallar B, intersecamos raíz de X y 4 menos X. Perdón, era X menos 4. Cuatro, por supuesto. X y Y. X. Para eso, igualamos raíz de X con X menos 4. Y de acá, a ver, si llevamos todo el cuadrado, de que X es X menos 4, el cuadrado, tenemos que X es X cuadrado menos 8X más 16. Y ahora lo que tenemos que hacer es resolver este polinomio. Bien. Tenemos acá. Ya la raíz de este polinomio nos queda X cuadrado menos 9X más 16. Y las raíces de esto enteras no tengo. Tengo 9 más menos la raíz de 1, menos 64. Entre 2. ¿Ves? 9 más menos, como por supuesto la positiva.
y realmente no hay ninguna que sea negativa. Em, X, claro, X igual a X menos o eso. 9 más menos 81 menos 64 menos 60 es 1 menos 64 es raíz de 17. Siete, entonces tengo, a ver, dos soluciones. 9 menos raíz de 17 medios. Raíz de 17 es 4 y pico. 4 y algo. Tengo 9 más raíz de 17 medios. De las dos debo tomar. Raíz de X tiene que ser positiva. Entonces, en ambos casos, en cualquiera de los dos valores que tome yo acá me va a dar una raíz de X positiva. Pues, 9 menos, esto es más pequeño que 4,5. Y esto me da negativo. Raíz de 17 es 4,4. Esto lo puedo aproximar usando diferenciales, pero simplemente usar la calculadora. 4,2 aproximadamente. Tengo 9 menos 4,12. 82. Cambio x sub 2 es más o menos 9, 4,12, 13,12 entre 2, pues más grande que el 6. Grande que 6,5. 13,2 entre 2, ¿cuánto sería? 6,5, 13, 6,57. 6, tengo 12 entre 2 que es 6. Tengo 1,12, esto es 56. Entonces, cuando hago x menos 4, si uso x sub 1, si uso 9 menos raíz de 17 medios, x menos 4 me queda negativo. Y eso no puede ser porque x menos 4 es la raíz de x. Tengo que tomar x sub 2, que es 6,56. Eh, 2 era, hemos dicho, 9 más raíz de 17 medios.
Y así tenemos la integral. B es justamente esa raíz. Tenemos entonces que el área es la integral de 0 más raíz de 17 medio del diferencial de área, que era raíz de x menos x más 4. Raíz de x menos x más 4 por diferencial de x. Y esa es el área. Ya es un problema de calcular esa integral definida e indefinida, que es muy fácil, y luego evaluar entre los. Ay, no me va a dar tiempo de hacer todo. Sabe que sí. Entonces, cuando tengo una región acotada por una función por dos funciones de x, una por encima y otra por debajo, la altura del diferencial de área siempre es la función de arriba menos la función de abajo. La situación puedo tener funciones, puedo tener curvas que acotan regiones que no estén dadas como función de x, sino como función de y. Tenemos el caso h. En h tengo curva y cuadrado menos 2y. Y luego el f, que está mucho más fácil de visualizar. Eso es lo de primero y lo podemos hacer otro. Exactamente la misma cosa. A ver. Vamos, sí, vamos a tomar el h primero. Esta región está acotada por las curvas y cuadrado menos 2y y x menos y menos 4 igual a 0. Es lineal tanto en x como en y. Aquí tenemos una recta. Y dibujar muy bien el y para que no se confunda con el 4. Entonces vamos a ver cuál es la región en cuestión acá, ¿no? Acá podemos observar que x y por y menos 2. Y si acá escribimos x en función de y, es x y más 4. Entonces tenemos dos funciones de y. Dibujamos nuestros ejes. Y nos damos cuenta de lo siguiente. Primero, esta curva, vamos a llamarla g de y. G de y g de y es y por y menos 2. Una parábola en y que tiene las ramas hacia la derecha. Parábola en y tiene las ramas que abren hacia la derecha. Y corta y en y igual 0 y y igual 2. Pasa por aquí y pasa a tomar que este es menos 1. Este es 1, perdón. Vamos hacia arriba acá. Pasa por estos dos puntos. Cuando y vale 1,
tengo y menos 2 menos 1. Función vale x igual a menos 1, entonces el vértice está acá. Punto menos 1, 0. Es una parábola más o menos como esta. Es la función g de y. Y h de y es y más 4. Entonces tenemos una recta que tiene pendiente positiva. Corta. Y voy a tener problemas para dibujar. Y tengo, ya, esto está mal dibujado. Y, poner más atención cuando no tengo cosas. Claro, pensando, no lo está escribiendo, pero pensando en lo que va a hacer después, pues, este es más o menos que de y no tengo problemas acá para dibujar, entonces voy a dibujar en escalas diferentes los ejes X y Y. Pues si no me queda el dibujo muy grande acá. Entonces, esta recta, independiente 1, pasa por el punto 4, 0. Bueno, el dibujo no va a caber acá. Voy a tener que renunciar a hacer un dibujo exacto, medianamente exacto. Esto es una cosa como así. Área acá. Voy a borrar escala en el eje X porque no me sirve de nada. Yo tengo una región que está encerrada por dos funciones de y. Acá mi elemento diferencial de área va a ser entonces horizontal. Diferencial de área. El diferencial de área va a ser la base, que es el diferencial de y, por la altura del segmento, que es la función que está a la derecha menos la función que está a la izquierda. La función que está a la derecha es h y la función que está a la izquierda es g. H, y menos g de y. El área integral entre c y d del diferencial del área. Y la integral entre c y d, entonces, de h, la recta, y más 4, menos la parábola, que es y cuadrado menos 2y. Cuadrado menos 2y. Más fácil escribirla de esta manera, y factorado. Esta sería la integral. Para encontrar c y d,
debemos intersecar la recta con la parábola. C y D, hallar la intersección, ya son las 11:02, disculpen la hora, entre ambas curvas. Y bueno, esto ya tendré que terminarlo el miércoles, pero es importante encontrar la intersección rápido, pero pude pasar de la primera pregunta. No sé si tienen alguna pregunta o algo, porque muchos ya tendrán otra clase. Pero, bueno, si no hay más preguntas, entonces no hay ninguna pregunta, entonces seguimos el miércoles. Hagamos este ejercicio y hacemos. Hasta seguimos luego, avanzando. profe, gracias. Hasta luego. Gracias, Buen fin de profe, hasta semana. luego. Hasta luego. Gracias.